el gobierno, bueno, se dieron cuenta de que pues las medidas de seguridad personales, los utensilios para tomar las medidas de seguridad no eran como suficientes, la producción era pues escasa y no cubría como las necesidades de la población. Entonces, pues los gobiernos pidieron a las empresas aumentar la producción de cubrebocas, de desinfectantes y de todo pues lo que se necesitaba en un 40%. Y por último, el 16 de abril fue cuando ya se restringieron, bueno, ya se hizo como el confinamiento, se restringieron los vuelos y las salidas, lugares turísticos y pues se clausuraron en espacios cerrados. La siguiente, por favor. Después, pues aquí tenemos las medidas de seguridad, pero pues estas ya las sabemos bien, que es mantener una distancia de 1.5 metros, lavarse bien las manos, si estornudas, pues tienes que taparte con el codo, usar el cubrebocas, ventilar los espacios y pues lógicamente vacunarte. La siguiente. Ok, bueno, entonces yo les voy a hablar acerca de los impactos positivos que dejó el COVID. ¿Ustedes creen que el COVID dejó impactos positivos? Bueno, relacionados con el medio ambiente. Sí. ¿Cuáles creen que son los impactos positivos que dejó? Pues, por ejemplo, como se restringió las salidas a los trabajos, pues muchas de las emisiones que causan los carros, pues se disminuyeron. Entonces, tal vez la contaminación del aire se vio un poco disminuida. Ok, sí, esa es una. ¿Alguien se imagina cuál otra o tiene conocimiento de qué otro impacto positivo dejó? Pues yo creo que también disminuyeron pues la contaminación, ya lo pusieron en los comentarios, de las zonas turísticas, porque pues como se prohibió pues viajar y todo esto, pues disminuyó la cantidad de gente que llegaba a estos sitios y pues tuvo que haber disminuido la contaminación. Sí, exactamente. ¿Alguien más? ¿Y alguien quiere participar? Bueno, ok, entonces ya les voy a hablar sobre los impactos positivos que dejó. Como sabemos y como nos mencionó, ya la siguiente, por favor. Y como nos mencionó Saraí, el COVID ha dejado muchos contagios y lamentablemente pues ha habido personas que pues fallecieron. Entonces, además de mantener confinadas a las personas durante mucho tiempo, el COVID dejó impactos positivos al medio ambiente dentro de lo que cabe, porque hubo una reducción de emisiones atmosféricas. Esto quiere decir que se redujo, que las emisiones atmosféricas se redujeron aproximadamente un 17% diariamente de dióxido de carbono. Esto es un informe que dio a conocer la revista Nature Climate Change, pero ahora hay una duda. Entonces, esta duda es que si una vez superada la crisis del COVID o la crisis que estamos viviendo todavía, porque todavía se habla sobre contagios, ¿creen que la lucha por el cambio climático permanezca o podamos seguir con esta disminución de los gases? ¿Ustedes qué creen? ¿No puedes repetir otra vez? Que no entendí. Sí. Una vez superada la crisis del COVID, ¿ustedes creen
que ya con esto que les mencioné, que hubo una reducción diaria de las emisiones atmosféricas, ¿creen que esto pueda seguir reduciéndose a pesar de que, bueno, termine el COVID y todos volvamos a nuestras actividades cotidianas? Pues yo diría que sí podría seguirse, ¿no? Pero igual sería cosa de adecuar protocolos, porque, bueno, hay muchos dicen que ya uno volvió a la normalidad y todo esto, ¿no? Pero no, yo creo que sí podemos seguir siempre y cuando pues sí haya, igual, ¿no? Que esto que hacen de unos no circulan hoy, otros sí, pero igual, o sea, seguir como esas medidas. ¿Alguien más? Sí, eso es muy verdadero, pero yo creo que depende del compromiso de cada uno de nosotros. Bueno, les voy a explicar esta imagen. Bueno, como ya les mencioné, la reducción de gases disminuyó significativamente. Entonces, se hicieron estudios en donde se estudió que en el 2020 se produjo la mayor caída de emisiones de dióxido de carbono que jamás se había registrado después de la crisis financiera, después de la crisis financiera del 2008. Esta imagen nos enseña las emisiones atmosféricas a las que se le llaman un descenso de las emisiones del dióxido de nitrógeno. Aquí, como podemos ver, estas fotos o estas imágenes fueron tomadas por la NASA. Al comienzo o antes del COVID, es la imagen que está del lado izquierdo, podemos ver eso rojo o amarillo, que las emisiones eran muy, muy altas. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, esta es de diciembre, conforme fueron pasando el tiempo, esta es de enero, las emisiones disminuyeron en un gran porcentaje, si lo pueden observar, ¿verdad? Pero como las personas empezaban a salir nuevamente, a empezar con las actividades, otra vez volvió a aumentar un poco. Obviamente no mucho como en la primera imagen, sin embargo podemos ver que pues va aumentándose. La siguiente, por favor. Aquí esta es otra imagen que nos representa las emisiones globales del dióxido de carbono durante el confinamiento por el COVID-19. Esta imagen es del 7 de abril del 2020, que es el día que se registró la mayor reducción de emisiones de dióxido de carbono. Aquí tenemos una acotación en donde el azul más claro es la reducción que hubo de un 40% hasta un 0%. Y en los países del norte es donde podemos observar que hubo una reducción o una mayor reducción. Sin embargo, en la mayoría de los países de todo el mundo hay una reducción considerable de estos gases. Por lo tanto, esto es un impacto positivo que dejó el COVID, porque gracias al confinamiento, a que no salíamos con los carros, a que nos quedábamos en la casa, se pudo disminuir, se pudieron disminuir estos gases. Sin embargo, esto es bueno y esto es malo. ¿Ustedes creen que sea bueno o que es malo, o cómo lo ven ustedes? ¿Ya alguien quiere participar? O yo los elijo. Tú elígelos. Ok. A ver, Wendy, ¿sí me escuchas? Sí, ¿Tú crees que esto es bueno o que es malo? pues sería bueno, ¿no? Porque
pues así, si se está reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, pues impactaría positivamente en la atmósfera. Sí, exacto. Yo también considero que es bueno. Sin embargo, también pues veo lo malo porque desafortunadamente a qué grado tenemos que llegar nosotros para poder reducir después de muchísimos años, que es del 2008, reducir, e incluso desde la Segunda Guerra Mundial se habla que no había habido una disminución tan alta de los gases del efecto invernadero como los hubo durante el confinamiento. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar para que haya una reducción considerable? Ok, ¿le pueden pasar a la siguiente, por favor? Otro de los impactos uno de los impactos positivos que dejó, o bueno, que yo considero positivo, es que los animalitos estaban libres de los humanos o como que descansaron un poco de nosotros. Además, la reducción del tráfico ilegal de los animales disminuyó considerablemente. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué opina acerca de este impacto? Fati, yo. Ay, perdón. No, sí, adelante, si quieren la compañera. Bueno, como quieran, no sé, que elija Fátima. Adriana y luego Jesús. Ok. Bueno, lo que yo creo de este caso es que, o sea, de por sí nosotros ocupamos un territorio que ni siquiera es nuestro, ¿no? O sea, construimos carreteras, lugares en bosques donde antes, bueno, donde se supone que viven los animales salvajes, ¿no? O sea, más bien nosotros somos como la especie invasora en esos lugares y pues obviamente cuando hubo una disminución de gente en la calle, pues estos animales empiezan a ocupar el espacio que debería de ser de ellos, ¿no? En donde se supone que deberían estar viviendo como libremente. Entonces es por eso que se vio como este aumento de animales en carreteras y en casas o en la calle, ¿no? Porque, pues sí, como ya no estábamos nosotros, pues ellos ya podían ser libres, por así decirlo. Sí, exacto. A ver, ahora tú, Jesús. Sí, Fati, ay, perdón, sí. Pues sí, de hecho, es un problema que hubo y aparte, o sea, en las grandes ciudades de México, en Nueva York, en China, que por ejemplo las ratas o incluso los animales, las ardillas, como normalmente la población pues deja basura o restos de comida o todo eso, pues estaban acostumbrados, ¿no? A que pues obtener el alimento fácil, pero como empezó a ver lo de la contingencia, empezaron a resguardarse, pues ya no había quien, ¿no? Les abasteciera, entonces se vio que incluso hasta se estaban peleando y bueno, se veían cosas de esa, pero sí hubo un efecto en los animales y con lo que dice esta Adriana que comentó, pues sí también se vio más volumen de ellos en las ciudades. Exactamente, yo estoy de acuerdo con ustedes porque a mí me tocó ver, no sé si ustedes también, en redes sociales circulaban muchas imágenes de animalitos, bueno, incluso puse estas imágenes que encontré, que los animales salían libremente porque hasta se esconden de nosotros, ¿no? Porque, bueno, pues sí, nos tienen miedo por el daño tan grande que les hemos causado. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo. ¿A qué grado tuvimos que llegar para que esto sucediera? Cuando realmente, pues no sé, es triste y muy feo porque todo esto lo hemos ocasionado nosotros, los humanos, y siempre se ha llevado o siempre las organizaciones se han esforzado para mantener una relación más sana con el medio ambiente. Sin embargo, nosotros como seres humanos no lo hacemos. La siguiente, por favor. También hubo una reducción de contaminación acústica, como hubo una reducción de tráfico, porque no utilización significativa del tráfico y pues de los carros, de todos los automóviles o todos los medios entre todos los medios de transporte en los que nos movilizamos, la reducción acústica o la reducción de la contaminación acústica se vio
pues también hubo un impacto muy grande y esto también benefició a la fauna marina, ya que toda esta contaminación acústica los perjudica a ellos por medio de las ondas que pues obviamente llegan al mar y es algo que les perjudica a ellos. Y a ver, la otra, ¿le puedes pasar a la otra persona? Aquí tenemos una gráfica de la variación de la densidad de la congestión del tráfico vehicular en las principales capitales de Latinoamérica. En color verde tenemos a Brasil, en amarillo tenemos a Ecuador, en gris tenemos a México y en rojo tenemos a Perú. Entonces, del lado izquierdo tenemos la reducción que hubo. Por ejemplo, en el caso de México, vamos a hablar de México, que pues es en nuestro país. Vemos que inicialmente en abril hubo un cambio, estaba en el 40%, ¿no? Entonces incrementó al 20% y sin embargo, en lugar de aumentar esta reducción, fue disminuyendo. Entonces, para abril del 2020 el pico más bajo fue que llegó a una reducción del más del 80%. O sea, imagínense toda la contaminación acústica que se ocasiona, que llegamos a disminuirlo casi al 100%. Y ya, ese fue el pico más bajo, porque ya durante los siguientes meses, como ya se tenía, bueno, no se tuvo un control, pero hubo muchas personas a las que no les importó, o incluso personas que por la necesidad de tener dinero tenían que salir a trabajar. Entonces, sí hubo un aumento, pero muy mínimo. Normalmente, bueno, casi siempre se mantuvo en un porcentaje bajo. En la siguiente. Ya. Ahora hay que observar los impactos negativos de esta pandemia. ¿Ustedes cuáles imaginan que son estos impactos negativos? ¿En qué piensas que impacta el exceso de cubrebocas? Ok. ¿Algún otro impacto negativo que haya causado esta pandemia? Impacto en la economía del país. Pero si estamos hablando del ambiente. El mal uso de fármacos puede ser un impacto negativo. Casi no, pero bueno, mejor vamos a entrar a ese A ver, tema. si me permites un comentario, por favor, con este último. Claro que es una fuerte contaminación. En la escuela hay varios investigadores que están haciendo precisamente el rescate de mantos acuíferos y sí se ha encontrado un aumento significativo por el aumento en fármacos, en que se han utilizado más fármacos y entonces los desechos tanto de los medicamentos que caducan como en orina que se están desalojando directamente a estas aguas sin hacer un tratamiento del agua es que residual, principalmente de los hogares, es que se está causando un impacto muy fuerte y se están perdiendo. Específicamente, uno de los trabajos que están haciendo es en la presa Madil. No sé si alguno vive por acá, por el norte del Estado de México. Y la presa Madil se está perdiendo precisamente por el principal efecto están siendo los fármacos. Gracias por tu comentario, que es muy atinado. Adelante, por favor. Así es, como había dicho Magali, es la generación de residuos. Recordemos que una de las recomendaciones, porque realmente nadie pues sí, no fue como una ley, por decirlo así, fue el aumento de elementos de protección personal, entre ellos los cubrebocas, las caretas y en ocasiones guantes.
Esto ha generado como una gran cantidad de residuos plásticos y partículas en el medio ambiente. De igual forma, el aumento de residuos peligrosos. Recordemos que en hospitales, pues sí, aquellas personas que afectó esta enfermedad, en ocasiones tenían que ser intubadas y bueno, eso también aumentó el número de residuos biomédicos que son peligrosos y desafortunadamente no siempre los manejan como debería de ser. Bueno, esta generación de residuos tuvo un gran impacto en la obstrucción de vías fluviales que pueden llegar a alcanzar medios marinos y también de agua dulce. También fue el aumento de presencia de plásticos en el medio acuático. Y por ende algunas de las consecuencias fue la amenaza a la vida acuática y a la vez también se menciona que esta amenaza a la vida acuática también es importante en la red alimentaria que sostiene como la existencia humana. Recordemos, bueno, estas partículas de plástico también podrían ser, podrían afectar la calidad del alimento que nosotros consumimos. Entonces no solo tenía un efecto negativo como en la, perdón por el escándalo, como en la fauna marítima, sino también tenía un efecto negativo sobre nuestra salud, aparte de esta pandemia. Uno de los datos muy interesantes es que, por ejemplo, justamente en China se aumentó tanta la cantidad de residuos médicos que llegó a ser hasta de 240 toneladas métricas durante el pico de brote más alto. Y bueno, también en China también se produjo una gran cantidad de mascarillas al inicio de la pandemia, alrededor de 14 millones de estas. Y por ejemplo, solo en India se generó hasta 1,000 kilogramos al día de residuos, de estos residuos durante el primer bloque de la pandemia. Bueno, también uno de las principales causas, o bueno, principales impactos negativos fue el uso excesivo de sustancias químicas. Desafortunadamente, una de las medidas que se tomaron fue el uso de productos de limpieza y desinfección, pero no todas las personas saben utilizarlos de la forma adecuada. ¿Ustedes por qué se imaginan que los productos de limpieza y desinfección pueden llegar a tener este impacto negativo? Pues es que, por ejemplo, muchas veces se utilizó el cloro o bueno, se sigue utilizando el cloro como para hacer la limpieza de superficies, pero ese cloro que nosotros pues desechamos como pues a los ductos de agua también genera contaminación del agua, entonces pues ya no tiene tanto efecto positivo sobre el efecto negativo que puede causar limpiar con cloro. Sí, así es. En efecto, una de las principales causas que dio el resultado del uso de tantos desinfectantes y productos de limpieza fue la contaminación del agua. De igual forma, bueno, no sé si se acuerdan que cuando empezó la pandemia, todos rociaban desinfectante en todos lados, de forma, bueno, sí, en todos lados con el fin de que no se siguiera propagando la enfermedad, pero incluso por ejemplo, hay un caso muy interesante donde en España llegaron al extremo de que justamente en una región de una playa de alrededor de 1.9 kilómetros se rociaron con una solución de hipoclorito de sodio diluida para que no se siguiera propagando el COVID. Sin embargo, esto trajo graves consecuencias a lo que fue la fauna local, especialmente en lo que es cangrejos, en algunas aves, inclusive en la flora, bueno, en la poca flora que hay en la playa. Y bueno, otro dato muy interesante es que el uso también de estos desinfectantes llegó a consecuencias muy negativas en el sistema, dado que no
dado que muchas personas incluso rociaban hasta desinfectantes en algunas carreteras y en otras, no solo, por decirlo así, matando al virus, sino que también dañando a especies completamente fuera de lugar, o sea, que no tenían con objetivo dañarlas. Y en ocasiones también lo que provocó fue un desequilibrio ecológico. Y bueno, finalmente, restricciones del reciclaje. Bueno, no sé si se dieron cuenta que al inicio de la pandemia hubo un aumento considerable de lo que fueron las compras en línea. Y eso que dio lugar pues a un aumento en el volumen de residuos domésticos. Al grado de que muchos países optaron por las restricciones de reciclaje por el miedo a que hubiera contagios a partir de pues de estos mismos, ¿cómo decirlo? Pues sí, de esta misma nueva modalidad de entrega a domicilios, donde cajas, bolsas y el que estuviera en contacto con tantas personas. Por ejemplo, en Estados Unidos fue una de las primeras restricciones que empezó a tener lo del reciclaje para evitar eso, ya que prefirieron que esos desechos, tanto de cajas como papeles, bolsas y demás, fueran mejor yendo directamente a los vertederos o en ocasiones siendo incinerados para evitar la propagación de este virus. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ustedes creen, bueno, por ejemplo, en restricciones de reciclaje, ¿ustedes creen que ya sea viable que volvamos a tener reciclaje ya a esta altura? ¿Nadie opina? Ichi, ¿qué opinas? Saraí. Michi, adelante, por favor. Michi, adelante. Pues yo no sé si sea viable, pero pues sí tendríamos que pues retomarlo, ¿no? Hacer como una conciencia personal respecto a lo que estamos adquiriendo y cómo nosotros podemos utilizar pues los residuos que nosotros mismos pues generamos. Ok, ¿algún otro? Edgar, ¿qué opinas? Yo pienso que sí es viable porque al menos en el país, pues ya la mayoría estamos vacunados, nada más falta la población infantil. Entonces no creo que hubiese problema, o tanto problema como al inicio de la pandemia. Sí, concuerdo contigo. Pienso que ya podríamos llegar a tomar nuevamente la medida de reciclaje y bueno, ya no tendría como, pues sí, para evitar que siga teniendo este impacto negativo en el ambiente. Brenda, pero eso es lo que piensas, pero ¿qué encontraste? No, conforme a lo que encontré, todavía no se ha decidido si se van a tomar medidas de reciclaje nuevamente. Exacto, porque todavía está en duda el tiempo, porque ya se encontró que el contagio es directo por la saliva, ¿no? De alguien que esté contagiado y es contagio directo. Sin embargo, todavía la duda de que si en algunas superficies dura más horas, menos, por ejemplo, el vidrio y el cartón, pues el cartón dura más por la porosidad. Entonces, todavía esto no se ha logrado tener un veredicto definitivo. Entonces,
opinemos nosotros que sí. Lo importante es que se tengan los datos de la investigación y se puedan llevar a cabo. Sí. ¿Es todo Bueno. lo que nos van a comentar o tienen algo? Bueno, tenemos un video de 12 minutos, no sé si... Sí, adelante. Le estamos mencionando del impacto que tuvo pues el COVID en el medio ambiente. Y pues bueno, retomando la pregunta que dijo mi compañera Fátima sobre si nosotros creemos que una vez que ya pase como que la gravedad disminuya sobre esta situación, que si todavía vamos a poder seguir manteniendo como ese impacto positivo que ha dejado pues el COVID, ¿no? Y pues en este video precisamente hablan sobre que sí tuvo un impacto positivo, pero que es como difícil mantenerlo, porque pues eso ya va en cada quien y en lo que nos dejó y en base a nuestras experiencias que hemos tenido, porque pues a lo mejor y las personas comenzaron haciéndolo por miedo, no salir por miedo, pero las personas van a seguir viajando y eso de la contaminación es desde hace muchos años y esto del COVID tiene 2 años, entonces no creo que podamos combatir algo desde hace muchos años con algo pues pasajero. Entonces pues en este nos enseñan como la cantidad de residuos que se generó, como los problemas que trajo, también algunas ventajas, algunas soluciones y también al final viene una entrevista con una persona pues que opina justo de esto, de que si bien puede ser pasajero, pero también nos ha dejado como la espinita para que nos diéramos cuenta que en poco tiempo se puede hacer una reducción grande si es que todos tomamos conciencia de lo que está pasando. Y pues también que la pandemia pues también dejó un poco de lado como la parte del medio ambiente, porque pues tomó como prioridad pues este virus que estaba pues afectando a todo el mundo. Entonces se quedó un poco de lado como el tema del medio ambiente y se espera pues que se pueda retomar y no solo retomar, sino también como implementar medidas que estuvimos implementando todo este tiempo, pero que siga siendo así y pues que tenga de verdad un impacto a futuro y que sea permanente. Ya. Ante la explosión de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, la gente se ha visto obligada a llevar mascarilla para protegerse a sí misma y a los demás de un posible contagio. Una situación inédita. Millones de estos cubrebocas desechables terminarán en vertederos y océanos, causando un grave problema medioambiental debido a su contenido en plástico. Bien, no podemos dejar de usar mascarilla, por eso la importancia de limitar al máximo su impacto medioambiental. La crisis sanitaria mundial tiene también su revés ecológico. Cerca del 70% del plástico generado por la pandemia de coronavirus, como guantes y mascarillas, acabarán en vertederos y mares con un grave coste para el medio ambiente y la economía. La contaminación por plásticos ya era una de las mayores amenazas para nuestro planeta, pero la pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas. De las mascarillas no podemos prescindir por el momento, pero desecharlas correctamente es crucial. Hay mascarillas desechables por todas partes, en el suelo de Hong Kong, en los ríos de Ucrania y en las playas de Italia y California, también en las calles de Alemania, un problema creciente. Uno piensa que es papel porque mira el tejido de la superficie, pero dentro es al menos un 50% plástico. El resto es celulosa o papel y la mitad no es biodegradable. Luego están los elásticos de las orejas, que son completamente de plástico. Se podría pensar que el clip sobre la nariz es de metal, pero también es de plástico. El 70% de la mascarilla es de plástico y no es biodegradable.
Están diseñadas para el personal médico, pero se han convertido en un artículo de uso común en el hogar. Muchas mascarillas acaban en el mar porque no se desechan correctamente. Por cierto, se les considera no aptas para el reciclaje porque contienen gérmenes, no solo coronavirus. Básicamente necesitan un tratamiento térmico para desintegrarse. En Alemania eso significa que deben ser eliminadas como residuos generales, es decir, incineradas. Es un proceso que se puede utilizar para generar energía, producir electricidad y calor. Pero no todos los países utilizan este tipo de tratamiento. En muchos lugares las mascarillas terminan en vertederos donde son arrastradas a las vías fluviales. Los científicos trabajan en alternativas como la celulosa biodegradable del bambú. Deben ser resistentes y su fabricación llevará tiempo. El coronavirus está teniendo un impacto mixto en el medio ambiente. Es decir, no todo son malas noticias. Las restricciones implementadas para combatir la pandemia han traído consigo la disminución de las emisiones de CO2 debido sobre todo a una menor demanda de energía. Pero este efecto beneficioso es solo a corto plazo. Hay muchas voces que instan a que la COVID-19 se convierta en una oportunidad para replantearnos nuestra forma de producción y consumo. Menos vuelos. Disminución del tráfico. Calles desiertas, tiendas y locales vacíos. Y hasta menos fuegos artificiales en Año Nuevo. La pandemia de coronavirus ha significado un respiro para el medio ambiente, al reducir por unos meses el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los sectores más afectados por las restricciones para combatir el COVID es el de la aviación. La paralización de vuelos ha significado pérdidas económicas y de puestos de trabajo, pero para el planeta son buenas noticias. Los aviones liberan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo provienen de la aviación. Tan solo en China, los confinamientos, las restricciones de viaje y la paralización de fábricas y tiendas provocaron un descenso de un 25% de las emisiones contaminantes. No obstante, se trata de un efecto temporal. Una vez superada la pandemia, la clave será reducir la huella de carbono de cada habitante. Esto último es una obligación si se quiere evitar nuevas catástrofes. Así lo reveló la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación ante Crisis Sanitarias en un informe publicado en 2019, en el que se alertaba sobre la necesidad de prepararse para una pandemia. Las predicciones de la Junta, confirmadas pocos meses después con el surgimiento del COVID, se basaron en el análisis de factores de riesgo. Entre ellos, se citan fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, así como del crecimiento demográfico, la urbanización, los incrementos exponenciales de los viajes internacionales y la migración tanto forzada como voluntaria. Tras un año conviviendo con la enfermedad, los expertos se preguntan si el COVID también puede ser un punto de partida para concienciar sobre la emergencia climática. La COVID como nuevo punto de partida. Pues sobre esto vamos a hablar con Mercedes Pardo Buendía, socióloga experta en cambio climático de la Universidad Carlos III de Madrid. Señora Pardo Buendía, gracias por conectar con nosotros. ¿Cree usted que la pandemia, con sus graves consecuencias sanitarias y económicas, está desplazando el objetivo de lucha contra el cambio climático? Bueno, en parte sí, porque obviamente el COVID significa una urgencia tremenda y además requiere de todos los recursos posibles. Pero bueno, el COVID finalmente, tiene la duración que va a tener y nada que ver con el cambio climático. El cambio climático es mucho más grave, por supuesto, y en la medida en que el cambio climático ya es un asunto como problema, ya está consolidado tanto en la población, en la percepción que tiene la población de que es un problema importante, todas las encuestas lo ponen de manifiesto, como en las agendas públicas.
y políticas, bueno, yo creo que aunque tenga ciertos retrocesos en momentos puntuales por situaciones como estas, que podremos volver a tenerlas, pero yo creo que no va a desplazar ni está desplazando el cambio climático, afortunadamente. Bueno, ¿y qué nos ha enseñado la pandemia sobre la lucha contra el cambio climático? Bueno, nos ha enseñado, creo, bastantes cosas y a pesar, digamos, de la urgencia y la rapidez de todo, pues todavía tendremos que reflexionar mucho más. Porque, como he dicho, el cambio climático es mucho más grave que la pandemia, por supuesto por sus consecuencias, que son de largo alcance, y por las dificultades de recuperación. Bien sabemos que, aunque paráramos de emitir gases de efecto invernadero hoy mismo, tardaríamos prácticamente 100 años en volver a los niveles, digamos, preindustriales, con lo cual hemos aprendido, creo, bastantes cosas. Hemos aprendido la importancia de la prevención y de la adaptación a las situaciones, que desde luego se ha producido una adaptación tremenda, rapidísima, en relación al COVID-19. Hemos aprendido la importancia de lo público en un modelo ideológico y económico, donde el mercado parece que es el instrumento y es el mecanismo para resolver los problemas que se presenten en las sociedades. Bueno, se ha puesto de manifiesto que es totalmente insuficiente, y tan insuficiente como que ha quedado prácticamente anulado, y en la solicitud de lo público. El sector público ha sido clave y está siendo clave en esta gestión. Igualmente ocurrirá y ocurre con el cambio climático. Otra cosa que hemos aprendido es que necesitamos instituciones fuertes, instituciones sociales, económicas, políticas, de redes sociales, de barriadas, etcétera, instituciones sólidas que puedan dar respuesta a situaciones de emergencia como la que se ha producido. Por supuesto, la sanidad pública y universal, es decir, hemos aprendido de la importancia que tiene un sistema sanitario público y accesible para todo el mundo, con capacidad de respuesta en el momento determinado. También hemos aprendido la solidaridad, la importancia de la solidaridad respecto a los más vulnerables, y eso en la cuestión del cambio climático, respecto a los países más empobrecidos y a nuestros propios países, por supuesto, es clave. Sí. O sea que creo que sí que... Perdone, sí. Y otra cuestión, ¿cómo ve usted entonces la posibilidad de que la recuperación económica tras la crisis del coronavirus sea una recuperación verde? Es decir, ¿es realista pensar que esta crisis puede ser un punto de inflexión? Sí, lo creo firmemente. Sin embargo, hay una cuestión, claramente, porque además así se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, está clarísimo que las ayudas planteadas tienen que tener ese componente. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre un asunto, que esta recuperación o este dinero o estos apoyos o estos cambios no se dirijan exclusivamente a las grandes empresas, a las grandes tecnologías y grandes empresas, como pudiera estar ocurriendo, sino que tenga un enfoque mucho más transversal también, incluyendo lo social, por supuesto. Pero sí, no me cabe la menor duda. Se habla mucho de la reducción del CO2 durante la pandemia, pero no hay que olvidar de que se trata de una reducción meramente transitoria. Deberíamos temer bueno, eso sería todo de parte del, eso sería todo el video. Y ya por último, para terminar, no sé si alguien quiera como comentar algo sobre lo que viene en el video, sobre lo que hemos expuesto, como dar no sé, lo que piensa. Yo, Saray. Gracias, Jesús, por favor. Sí, pues bueno, a mí me pareció muy bien que hayan explicado pues estos impactos, ¿no? Porque bueno, algunos dicen, no, pues la pandemia, pues sí, ¿no? O sea, lo ven desde la perspectiva económica o de esos puntos, ¿no? Pero no, o sea, también tiene que ver con la naturaleza, el medio ambiente. Y sí, o sea, el video tenía mucha relación, ¿no? Porque sí, o sea, yo realmente igual no sabía que eran de plástico, incluso yo pensé que tenían que ver, o sea, que era un plástico pero más amigable o biodegradable, y ya me doy cuenta que pues en realidad no, sino que pues va a tardar muchos años en poder degradarse, aparte de que pues bueno, ahí se dio una alternativa con esto del bambú, me parece, que decían que utilizando esas fibras para poder emprenderlo, pero finalmente
todo lo que ya pasó, ya aconteció en todo este largo de tiempo, pues se ocupan actualmente los cubrebocas con el plástico que de alguna manera pues que actualmente se esté tratando de incorporar. A lo mejor los países desarrollados sí lo van a poder emprender, pero acá de este lado pues no, o sea, y va a quedar yo creo que en nuestra conciencia de ver, ¿no? O sea, de decir, no, pues la forma de poderlo desechar o incluso separar lo que decimos del reciclaje, separarlo para que igual, no sé, las personas que estén en la o algo, algún protocolo para que... A mí me gustaría hacer un comentario. No sé si ustedes en el hospital, creo que fue el Hospital General, desarrollaron un cubrebocas con cobre molecular que microencapsulado que estaban poniendo en tela, y duraba muchísimo más, era de tela y no tenía plásticos incorporados, y además mataba el virus y tenía un tiempo muy prolongado de esto. Sin embargo, nunca salió a la venta. Cuando a nosotros nos lo comentaron de que fue en una conferencia de que ya iba a estar a la venta, y pues no, yo estaba al pendiente en las tiendas de la UNAM, que bueno, creo que ya nos queda una, la que está en el sur, y no está a la venta. Entonces también eso es lo que ustedes comentaban, ¿no? Como que se necesita más apoyo a este tipo de iniciativas que puedan lograrse algo que pueda beneficiar, sobre todo los cubrebocas que por un tiempo se van a tener que seguir usando. Ese es mi comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo Sí. Respecto a esos cubrebocas, no sé si sean los de la universidad, pero por ejemplo en el canal 4 me parece, ve que luego pasan como comerciales para compra de ese tipo de productos, y yo me acuerdo que sí lo comercializaron mucho, pero no estoy seguro de que haya sido de la universidad, pero sí vi ese tipo de cubrebocas. Es de la universidad, el que yo comento, y dijeron que iba a estar en venta por el momento solamente en la tienda de la UNAM. Y una alumna de posgrado muy cerca de esta tienda estuvo al pendiente y nunca lo sacaron a la venta. No sé dónde viste tú, a ver, que sí estuvo a la venta, o sería otro. A lo mejor era otro, porque sí lo vi en el canal 4. Luego ponen de estos programas de venta. Igual donde ponían lo del factor de transferencia y todo eso, pues empezó a dar esta noticia de que los cubrebocas estaban con utilizar este cubrebocas, pero le digo, no estoy seguro de que sea el de la UNAM. Entonces no era el de la UNAM. El de la UNAM no se puso en venta, porque yo uno que vi también en la televisión es uno que sí tenía nanopartículas de cobre, pero tenía plástico incorporado, que es lo de la UNAM, es la ventaja que tenía sobre esto. ¿Alguien más quiere comentar algo? De los hospitales mencionaban que se generaban desechos RPBI, ¿no? Pero también es que pues el personal de salud tiene que usar overoles para entrar a las zonas COVID, y lo que hacía el instituto era que les daban overoles, pero estos eran desechables, nada más eran para una apuesta, y pues esto obviamente generó una gran cantidad de residuos, y lo que optaron pues sí, gran cantidad del personal, aparte de que eran de muy mala calidad los overoles, eran comprar overoles de mejor calidad, los cuales los usabas, los lavas y los puedes volver a usar. Y pues esto sí genera un efecto positivo, ya que pues no se va generando el desecho constante de dichos overoles y pues reutilizan los que ya tienen. Sí, Adrián, qué bueno tu comentario, porque también nosotros, en el proyecto que yo estoy dirigiendo
haciendo actualmente. Estamos participando también con investigadores de medicina y ellos incluso al inicio de toda esta complicación nos pidieron cooperación porque el material que le estaban dando a los alumnos de medicina, que ya ven que ellos empiezan desde muy temprano de sus semestres, estancias en los hospitales. Pero entonces, las protecciones que les estaban dando no eran adecuados, que esto nos cooperamos entre escuelas para, en lo que se tenía presupuesto para darles el material adecuado, nosotros poderles proporcionar